¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Gracias. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver algo del famoso evolucionismo clásico y si nos queda tiempo vemos lo de Boas y si no lo vemos la próxima. O sea, mañana. Ahí están los nombres de algunas de las teorías que habíamos mencionado. Neoevolucionismo, simbolismo, etcétera. Vamos a llegar hasta el estructuralismo, vamos a hablar de estas que están acá. La evolución cultural unilineal. Hay que tomar en cuenta la importancia de la arqueología en el desarrollo de las teorías antropológicas del siglo XIX, porque estas se desarrollaron aproximadamente de 1860 a 1890. Y bueno, recordando lo que comentaba, lo que observaba el compañero de la publicación de la obra de Darwin en 1859, el impulso que dio esta idea de evolución natural al pensamiento de la evolución social, pero tomando en cuenta que ya Herbert Spencer había hablado de evolución antes de Darwin, es decir que el orden, digamos, de los factores fue inverso. Por eso a veces se dice que hay un darwinismo social en la obra de Spencer, cuando en realidad hay un spencerismo biológico en la obra, o un malthusianismo incluso, en la obra de Darwin. Por esto de la supervivencia del más fuerte o del más apto, etc., que es una idea que la tomaron de Malthus, que fue un economista, creo que escocés, que fue uno de los creadores de la economía política. Ustedes saben que la economía política surgió como una rama de la ética, aunque usted no lo crea, porque es para Ripley, digamos, que la economía haya surgido de la ética. Sin embargo fue así. Adam Smith, por ejemplo, el creador de la economía política y del liberalismo como teoría, era un profesor de ética, porque finalmente la economía forma parte de las costumbres y de la forma en que la gente se tiene que comportar, idealmente o realmente. Y entonces la economía proviene de la ética, históricamente. Y Malthus pensaba que, bueno, esta idea de todos conocida, de que la producción de alimentos aumenta en progresión aritmética y la población aumenta en progresión geométrica. Por lo tanto va a llegar un momento que no van a alcanzar los alimentos y por lo tanto hay que aplicar controles preventivos y positivos para regular la población a nivel mundial, porque si no va a llegar un momento que no va a haber qué comer y se van a producir muchas guerras. Esta era la idea de Malthus a fines del siglo XVIII. Y los controles positivos son la guerra, las pestes, todo ese tipo de cosas que producen grandes genocidios o muertes masivas. Y los controles preventivos son, por ejemplo, el control de la natalidad, los planes de planificación familiar, la esterilización de la gente, la eugenesia, que le llamaron después, etc.
Bueno, este es el malthusianismo, digamos, que da origen a la idea de que la sociedad humana se tiene que autorregular, porque si no va a llegar un momento en que no va a ser viable su existencia sobre la Tierra, de manera... A ver si se escucha. Me parece que esto no se debe estar escuchando bien así. Bueno. Estas ideas están en el trasfondo de la teoría evolucionista darwiniana y de Spencer. En el campo de la antropología, más específicamente, hubo una serie de descubrimientos arqueológicos. Primero, la idea de estratigrafía de Lyell, que descubrió, bueno, que la Tierra era más antigua de lo que decía el relato bíblico y que había una serie de estratos que demostraban la antigüedad de la Tierra. Estratos, o sea, capas, para aquellos que no son arqueólogos o que no han escuchado hablar de esto demasiado, pero que, digamos, lo más antiguo es lo que está más abajo, lo más reciente lo que está más en la superficie, y que se puede hacer una historia de la Tierra a través de la estratigrafía. Y este principio se aplicó también a los hallazgos de vestigios como hachas de piedra o instrumentos de la prehistoria que iban apareciendo, etc. Y va surgiendo la idea de, que comentaba anteriormente, de distintas etapas de paleolítico, como piedra partida o piedra tallada, así digamos, a golpes, la piedra pulida, que es el neolítico, y después se asoció el paleolítico con la caza y la recolección de alimentos, es decir, una economía de depredación de la naturaleza, y el neolítico con la producción de alimentos a través de la agricultura. Entonces, piedra pulida, agricultura, neolítico, después la edad de los metales, que ya es una tecnología, primero la alfarería, después la producción de instrumentos de bronce y después de hierro. Entonces, esto fue dando así como una especie de pauta estratigráfica, de evolución tecnológica, que inspiró la idea de evolución cultural. La inspiró obviamente por el hecho de que, bueno, se sabe que los hombres fueron construyendo instrumentos cada vez más sofisticados, y esto era la demostración de su mayor grado de evolución cultural. Vamos a ver, vamos a hacer mención a Morgan, Louis H. Morgan. Yo les dejé por ahí, hay un resumen que yo hice y hay una copia del libro de Marvin Harris completo que alguien tomó de aquí, o lo habrán bajado ustedes también de internet, así que esto está accesible, lo pueden ver en cualquier momento. Lo que vamos a hacer es comentarlo aquí. Él escribió Ancient Society, la sociedad primitiva se tradujo, creo que es de 1877, pero ustedes sabrán corregirme si no es así. La idea es que la historia humana estaba dividida en tres grandes periodos étnicos: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Entonces, toda la humanidad atravesó o deberá atravesar, si las condiciones lo permiten, no necesariamente, pero está en condiciones de atravesar esta escala, digamos. Él decía que el hombre comenzaba su camino al pie de la escala evolutiva y se iba elevando en esa escala a través de las lentas acumulaciones de la ciencia experimental. Ciencia experimental quería decir ensayo y error, prueba, no ciencia experimental de laboratorio, obviamente, sino la experiencia de la relación productiva con el mundo, la creación de técnicas. En el salvajismo inferior, la forma de subsistencia era la de recolección de frutos y nueces, pensaba Morgan. En el salvajismo medio era la pesca y el descubrimiento del fuego. En el salvajismo superior
el descubrimiento del arco y la flecha. En la barbarie inferior, la cerámica, el descubrimiento importantísimo de la cerámica. En la barbarie media, porque cada uno de los estadios estaba dividido en etapa inferior, media y superior, excepto la civilización, digamos. La barbarie media coincidía con la domesticación de animales en el viejo mundo, el cultivo de maíz, el riego, la arquitectura de adobe y piedra en el nuevo mundo, o sea, el maíz en el nuevo mundo, y en la barbarie superior los instrumentos de hierro. Así la etapa de los etruscos y todo ese tipo de pueblos que utilizaron el hierro como, para fabricar instrumentos. Entonces, en la etapa de la civilización se da como punto de partida el alfabeto fonético y la escritura. Y algo que después, bueno, no lo decía Morgan, pero que se llamó la revolución neolítica y la revolución urbana. Esto lo decía Gordon Childe, que era un antropólogo materialista inglés de los años 30. Pero este es el esquema este es el esquema evolucionista clásico de Morgan, que fue la primera versión de esta idea de una evolución basada en la tecnología. La idea es, más que la economía, es el desarrollo tecnológico. Y hay que distinguir esto de economía y tecnología, porque no son exactamente idénticos. A veces se piensa que el modo de producción técnico, o que las técnicas de producción, son aquello que Marx llamó modo de producción. Esto es un error conceptual en el campo de la antropología económica. Una cosa es la técnica y otra cosa son las relaciones de producción en las cuales estas técnicas son utilizadas. Es decir, se puede hacer utilizar las mismas técnicas con modos de organización de las relaciones de producción entre los individuos diferentes. Y puede haber caza y recolección en el modo de producción feudal o en el modo de producción capitalista, incluso con las mismas técnicas. Hay quienes son evolucionistas tecnológicos, como Leslie White, como los neoevolucionistas, que piensan que hacen equivaler tecnología con economía. Ese es un error. Ese es un error porque deja de lado el aspecto social y se fija solamente en el aspecto tecnológico. Es un reduccionismo tecnocrático, por decirlo así. Entonces, para Morgan, los periodos étnicos se definían con respecto a estas técnicas de subsistencia. Y era una escala, digamos. Una escala que era complementaria de otras formas de evolución que no competían al tema directamente de la economía, sino al tema de las formas de organización de parentesco o de familia. Este es un cuadrito así que muestra más o menos, no sé si muy bien, la idea de que hay un progreso más o menos convergente o que es igual para toda la humanidad y que toda la humanidad comenzó en el salvajismo, pasó a la barbarie y tal vez llegó a la civilización en algunos escasos ejemplos. Obviamente la civilización era la vida en ciudades como Londres o Nueva York en ese momento, o París. Esto era la civilización y el resto del mundo estaba más o menos entre la barbarie, el salvajismo y con algunos esbozos de civilización, pero que se consideraban derivados de la expansión colonial europea, obviamente. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces. En el campo de la familia, de la evolución de las formas de la familia, Morgan creía que las formas de familia también habían ido evolucionando de las formas más primitivas a las formas más civilizadas. Y daba varias etapas, 4 o 5 etapas. La familia consanguínea
basada en el matrimonio de grupo dentro de la misma generación, es decir, matrimonios de hermanos y hermanas, algo así como todos contra todos, una suerte de promiscuidad primitiva. Esta sería la forma natural, una familia natural, donde no había prohibición del incesto ni formas de regulación del parentesco. Esta sería la consanguínea. Después una forma que él le llamó la familia Punalúa, basada en una forma de matrimonio de grupo en la que a los hermanos les estaba prohibido casarse con las hermanas. Ahí ya se impone una prohibición del incesto con las hermanas. Esta sería como una primera desarrollo de un germen de orden, de prohibición del incesto y de orden de organización social. Porque lo importante de todo esto es que la forma de organización social primitiva o original es a través del parentesco. Recién, mucho más adelante, ya cuando surge el Estado, la organización social deja de estar basada en las relaciones de parentesco entre personas y pasa a estar organizada en función del territorio. Entonces Morgan distingue dos grandes maneras de organización social. La organización social basada en el parentesco o relaciones de consanguinidad y afinidad entre las personas, los clanes, las familias, las fratrías, etc. Y una segunda manera que coincide con el surgimiento de las ciudades o del Estado y que es la organización en función del territorio. Es decir, tu identidad está marcada no tanto por de quién eres hijo o pariente, sino de qué territorio provienes o en qué territorio vives. Estas serían las dos grandes divisiones de la evolución, los dos pasos, las dos etapas evolutivas de la evolución de la organización social. Una organización por parentesco original y una organización por territorio derivada históricamente de la primera. Una tercera forma de organización de familia él le llamó sindiásmica o por parejas, que era una forma de transición entre el matrimonio de grupo y la forma monogámica, en la que el marido o la mujer podía dar por terminado el matrimonio a voluntad tantas veces como quisiera. Estas son formas que él iba inventando, tomando datos dispersos de distintos informes de distintas regiones del planeta, y formaba algo así como prototipos de formas de familia, porque él consideraba que como toda la humanidad más o menos había seguido vías semejantes, habían adoptado formas que eran como el desarrollo a partir de un cierto germen, es decir, de un grado cero, que era la promiscuidad absoluta, se van generando primero una familia de tipo Punalúa, es decir, con alguna prohibición, después esta prohibición se extiende un poco más, después se pasa a la familia patriarcal, que es un hombre con poliginia, o sea, con varias mujeres, asociada a ciertos pueblos como los romanos, los hebreos, semitas en general, que había un varón cabeza de familia que tenía autoridad suprema y poliginia, digamos, o sea, muchas mujeres. No así entre los romanos, decía él, pero entre los romanos existía la familia, digamos, que las familias no eran los parientes, sino que eran los sirvientes, las fámulas, que eran esclavas con las cuales el señor tenía hijos, y esos hijos, que no eran patricios, sino que eran hijos de esclavos, formaban parte de la familia, pero eran hijos del señor con sus esclavas. Pero eso era la familia, el origen de la palabra familia, ¿no? No eran de la gens, no eran patricios, esos hijos. Y después la forma monogámica, basada en la monogamia y en la igualdad de la mujer, que ya sería la forma civilizada, digamos, la que coincide con la familia nuclear moderna, que era la que
definía el estilo de familia victoriana. Ustedes sabrán que la época victoriana fue, para el imperio inglés o británico, la época en la cual reinó la reina Victoria. Y es una época muy característica por la expansión colonial, por los grandes adelantos científicos y económicos y comerciales del imperio británico, pero también por una serie de características morales muy estrictas. Había una moral victoriana, había una ética victoriana, había un modo de vida victoriano muy característico, en el cual en esa sociedad se desarrolla la antropología evolucionista clásica. Por lo tanto, en esa sociedad era, digamos, el prototipo de hombre era un burgués monógamo, y monoteísta de la religión anglicana, etc. Es decir, un prototipo de hombre victoriano es el antropólogo clásico de la época del evolucionismo. La idea es esta. Morgan daba como por vías separadas la evolución de la economía por una parte, o de las artes de subsistencia, y de las formas de familia por otra, pero no eran paralelas o eran más o menos coincidentes, como que si fueran dos cosas que corrían por carriles y que azarosamente coincidían, que la civilización y las artes de la civilización iban junto con la monogamia o con cierto tipo de familia, o la barbarie con sus técnicas de subsistencia, de fabricación de armas de hierro, etc., coincidía con una cierta forma de familia, pero no estableció las relaciones transversales que explicaban por qué ese tipo de familia coincidía con ese tipo de economía. Ese análisis de esa relación sería lo que llamamos el materialismo histórico. Es decir, son los marxistas los que trataron de establecer de qué manera la base económica genera una superestructura de tipo organización social específica. Es decir, al molino de viento coincide con un cierto modo de organización social, y la máquina de vapor coincide con otra. En el caso del materialismo tecnológico y del marxismo, hay como una suerte de explicación estructural. Se busca armonizar o articular y ver como factor causal, en última instancia, la infraestructura económica, que sería la base de las otras formas ideológicas, jurídicas, políticas, religiosas, organización social, etcétera, que serían la superestructura, configurando todo una gran estructura que es el concepto de modo de producción. El modo de producción es una estructura que tiene una infraestructura económica y una superestructura jurídico-política ideológica, o sea, religiosa. Pero este intento no lo hizo Morgan. Morgan solamente vio líneas paralelas de evolución para las artes de subsistencia, para las formas de organización de parentesco, y no se ocupó mucho más de otros aspectos de la sociedad. En cuanto al parentesco, él estableció, y esto quedó para la tradición antropológica, para la antropología del parentesco, la distinción entre la terminología de parentesco clasificatoria y la terminología de parentesco descriptiva. ¿Qué quiere decir? Las formas clasificatorias son aquellas, hay dos formas principales, y esto quedó desde la época de Morgan y tiene sentido, digamos. Él fue el primero que identificó esto, porque a él le interesó estudiar a los Ojibwa y a los iroqueses. Él hizo algún trabajo de campo, hizo estancias de campo en las montañas rocallosas, viajó por la zona de los Grandes Lagos en la región del subártico, estudió a los iroqueses, y no fue así un gran investigador de campo como pudo haber sido Malinowski o Boas,
u otros, pero sí tuvo contacto con indígenas, cosa que por ejemplo Taylor o Fraser, etcétera, en Inglaterra nunca viajaron, no les gustaba viajar, o directamente nunca hicieron trabajo de campo. Morgan sí hizo algo de esto y se interesó mucho en el tema del parentesco. El parentesco es uno de los temas clásicos de la antropología ¿y por qué el parentesco es uno de los temas clásicos? Bueno, en primer lugar porque es la relación la forma de organización más espontánea que los humanos se han dado para sus relaciones interpersonales. Porque como no somos animales, en el sentido de que no se guían ellos por pautas, ni por nombres, ni por términos, ni le llaman mamá o papá o hermano o tío a sus congéneres, y siempre hay una terminología de parentesco en cualquier organización social, siempre la hay, no hay pueblo que no tenga algún tipo de terminología y de relaciones de parentesco, son las relaciones más básicas. Antes de existir las relaciones contractuales, las relaciones por territorio o cualquier otro tipo de organización política o social, existen los parientes, existen las organizaciones de intercambios, de reciprocidades entre seres humanos. Y esto es cultura. Y esta es la forma de organización social más básica. Por eso le dieron tanta importancia al parentesco los antropólogos y le seguimos dando importancia a las relaciones de parentesco. Porque no son relaciones por contrato, son relaciones por nacimiento, si se quiere. O por alianza, por matrimonio. Entonces, hay terminologías de parentesco clasificatorias y terminologías descriptivas. Clasificatoria quiere decir que un individuo le llama a un pariente de una manera, le da un nombre, le dice hermano o padre, y a todos los hombres de esa misma línea. Por ejemplo, el padre biológico, lo que nosotros llamamos padre, el padre biológico, y todos los hermanos del padre, se les llama padre. Esto quiere decir un término clasificatorio. O le dice hermano a su sibling, a su hermano carnal, digamos, y a todos sus primos, por el lado paterno. Entonces a todos esos les dice hermano. Ese término hermano no es un término descriptivo. Descriptivo sería el término que utilizamos nosotros, que le decimos hermano solamente al que es hijo de nuestros padres, pero a nuestro primo le decimos primos, a los hijos de nuestros tíos, porque usamos una terminología descriptiva, es decir, que especifica que a cada término de parentesco corresponde una sola categoría. ¿Sí? En cambio, cuando es clasificatorio, le llamo padre a mi padre, al hermano de mi padre, al otro hermano de mi padre, y tal vez al abuelo incluso le puedo llamar padre, y eso es clasificatorio. Abarco a toda una serie de categorías distintas de parientes bajo un mismo término de parentesco. Se entiende la distinción entre clasificatorio y descriptivo. Lo mismo con las primas y las hermanas. Puedo llamarle hermana a mi hermana y a las hijas de mis tías y de mis tíos, que son mis primas, pero yo les llamo hermanas. Pero depende, porque si son hijas, supongamos, de los hermanos de mis padres, les voy a llamar hermanas, pero si son hijas de los hermanos de mi madre, les voy a llamar esposas. Y ese es el régimen de matrimonio preferencial con la hija del hermano de la madre, que es el avúnculos, el tío materno, porque la hija de él es una esposa preferencial para mí, en ciertos sistemas de parentesco, como los que se han estudiado en muchas partes del mundo. Por ejemplo, hay un sistema Omaha y un sistema Crow que son muy estudiados, y han sido muy estudiados entre los grupos norteamericanos. En el Crow,
es clasificatorio para la línea materna y el Omaha es clasificatorio para el hombre. Todos los descendientes de un mismo hombre llevan un mismo término. Les llamo, por ejemplo, padre a todos los hermanos de mi padre y a todos los descendientes de ese sistema. Es decir, los sistemas de parentesco comenzaron a ser estudiados